vamos a tener para recordar momentos muy significativos de tu vida, eh, reconstruir, digamos, de alguna manera una historia hecha de muchos encuentros, muchos personajes, muchas anécdotas, como quien despliega un mural, ¿no? Esa sería la idea, hacer un Correcto. mural que dé cuenta de tu vida, ¿no? Eh, Eh, y para... sí, sí, no, no, perdón, perdón, Sergio, No, adelante, no, no, adelante, no, adelante. no, no, lo que decía es que hoy, digamos, nos concentraríamos en una etapa puntual que fue esa aventura periodística Noticias. de la que vos formaste parte, y nada menos que como director, ¿no? El diario Noticias. Ujú. No, lo que te quería decir recién, les quería decir, querido Santi, querido Sergio, es que justamente ayer, cuando puse en mi estado Chicho presente hoy y Sí, siempre con la foto de Salvador Allende, eh, le conté a una compañera chilena, que es amiga de mi hijo, Natalia, muy buena muchacha que está muy metida en la cuestión justamente del Museo de la Memoria en Chile. O sea, tiene toda una actividad muy importante vinculada justamente a la memoria histórica. Le conté que yo había entrevistado a Salvador Allende en el momento en que lo elegía el Congreso Pleno, ni más ni ajá. menos, en 1970. O Me sea, parece. porque en Chile, por una cosa antidemocrática en realidad, la estructura constitucional determinaba que primero había una votación popular y después, viste, se hacía como una elección a nivel del Congreso. Entonces, el Congreso Pleno era el que tenía que determinar. Por suerte se pudo hacer un acuerdo en ese momento con Radomiro Tomic, que era el candidato opositor demócrata cristiano, y el Chicho llegó. Bueno, nosotros estuvimos con Allende en el momento en que lo votaba el Congreso Pleno. Yo fui por Claro. Semana Gráfica como periodista y afuera estaba toda la prensa mundial, queridos amigos, esperando, todos con cámaras, micrófonos, esto. Y eso se debió a que hicimos una guardia el día anterior extraordinaria, en la que me acompañó el fotógrafo que era de Abril en ese momento, Daniel León, la revista Semana Gráfica, y también Emilio Rodríguez, el gran psicoanalista y el gran escritor, que yo quería que relatara cómo era el ánimo de un país en el cual se establecía el socialismo por vía democrática, por Claro. vía electoral. Ujú. Estuvo con nosotros. Rodríguez le agarró un ataque de sed o de no sé qué, o de necesidad de ir al baño, no recuerdo, esas cosas cómicas, esas que pasan. Y entonces nosotros montamos una guardia tan intensa que los muchachos del MIR, de la Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, que formaban parte del grupo de amigos personales del presidente Allende, o sea, era la custodia realmente, era la Ujú. Claro. verdadera custodia, la custodia no institucional, sino la custodia particular, política. Ujú. Eran militantes. Claro. Vinieron a preguntarnos qué estábamos haciendo, estábamos ahí como 6 horas sin comer, sin nada, mientras otro acompañante que teníamos muy importante, que era Horacio Sueldo, el dirigente demócrata cristiano, yo lo Ujú. había llevado a Horacio para que Horacio se comunicara con Radomiro Tomic y con Eduardo Frei, el presidente de la República, que era Claro. demócrata cristiano, para que hablara él, entrevistara a sus amigos demócratas cristianos que se iban del poder. Ujú. Mira qué Ujú. interesante. Sí, sí. Bueno, y esperando, aquí empieza ya una anécdota, ves que ya empieza una anécdota. No, no referido a lo que me preguntaron, que ahora lo voy a Pero contestar, vale, O vale. sea, ¿cómo que pero no? sí a mi trayectoria Sí, sí, sí. múltiple, no solo como militante, sino como periodista también, como Claro, escritor. claro. Y entonces, bueno, llevábamos ya cualquier cantidad de horas parados ahí frente a la casa de Tomás Moro, a la calle Tomás Moro, esperando a Salvador Allende, con un periodista llamado Edmundo Concha, que era del periódico El Mercurio, que se portó muy bien, fue un tipo que me abrió un poco la llave. Y de golpe aparece el secretario privado de Allende. Porque no, primero va Rodríguez, golpea la puerta de la casa de Allende, en la cocina, le abre una muchacha que hacía de servicio, y dice, ¿no me podían dar un vaso de agua? Pues estoy sediento, llevamos 6 horas. Le dan el vaso de agua. Y se ve que esto se lo contaron a Allende, y el secretario aparece conmovido como nosotros, porque habíamos ido Claro, porque además, cuando los de la Guardia del MIR
dijeron qué hacíamos ahí. Rodríguez dio una respuesta totalmente insólita. Empezó diciendo de manera surrealista, de repente parecía André Breton. Empezó diciendo, bueno, yo soy psicoanalista argentino. ¿Te imaginas? Los tipos estaban de custodia que los podían matar ayer. Además había ocurrido el atentado tremendo contra el general Schneider. ¿Ustedes recuerdan? En ese momento había toque de queda en Santiago. Claro. También casi nos pasa una cosa de noche terrible con ese tema del toque de queda, porque habían atentado, justamente la ultraderecha había atentado contra el jefe del ejército para provocar un golpe preventivo que impidiera que asumiera Salvador Allende. Fíjate todo lo que les estoy contando, digamos, les estoy contando el nuevo aniversario, ¿no es cierto?, del golpe contra el Chicho. Bueno, la cuestión es que viene el secretario privado y me dice, bueno, don Salvador lo va a ver, venga a hablar con don Salvador. Entonces me despego del grupo, voy, cruzo la calle, entro a la casa. Qué tipo sensacional. Después lo vi varias veces más, porque Cámpora lo invitó, ¿te acordás? A la Asunción. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, un tipo espectacular. Yo con la cosa argentina de doctor, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo no, doctor? Entonces me dice, oiga, pero ustedes me habían prometido traer a Horacio Sueldo de la Democracia Cristiana y no lo han traído. En ese momento a Sueldo lo habíamos destacado, lo habíamos mandado como si fuéramos una patrulla del ejército. Lo habíamos mandado rápidamente a que hiciera lo de Frey, por lo menos para tener ya algo de la nota armado. La nota era un conjunto de cosas históricas que están ahí, hay que conservarla y pasarla y ponerla y meterla en las redes. Y entonces le digo, sí, doctor, pero lo que pasa es que está en La Moneda, está entrevistando al presidente saliente, a Frey. Ajá, dice, bueno, pero va a venir a la entrevista. Cuando usted me haga la exclusiva, va a venir. Sí, le digo, claro, viene Emilio Rodríguez, le expliqué, yo, el fotógrafo, y el doctor Horacio Sueldo. Bueno, me interesa mucho que venga el doctor Sueldo, porque él tenía que cerrar el acuerdo con la democracia cristiana, si no, no le elegía el Congreso Pleno, de político. Claro. Entonces, ¿cómo no, doctor? Le digo yo. Entonces me dice, bueno, mañana los espero a las 9, acá. O sea, ningún despacho oficial, nada, acá, en su casa. En la intimidad. Yo estuve en la intimidad de cuando le eligió el Congreso Pleno. Pues casi nos sentíamos, les diré, Santiago, Sergio, nos sentíamos como intrusos, ¿entendés? Porque era una cosa de mi intimidad. Una de las hijas vino, yo no sé si fue la que se suicidó después, pobrecita, vino y le dio un beso enorme cuando estaba ya terminando la entrevista, y le dijo, papi, el Congreso Pleno lo ha elegido. De usted, le dijo así. Papi, miren qué intimidad, qué momento, histórico para toda América Latina. Subía el primer presidente socialista elegido por el voto popular. Sí. Claro. La primera experiencia de socialismo por la vía democrática. Yo estaba anonadado, te digo, una cosa. Estábamos, sería una expresión española un poco grosera, que es acojonado, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? Bueno, entonces le digo, bueno, doctor, pero acá, doctora, acá mañana. Sí, doctor, me dice. Los chilenos en el trato respetuoso no dicen doctor ni licenciado como los mexicanos, sino que dicen don. Claro. Entonces, por ejemplo, no era don Salvador Allende. Yo tenía que haberle dicho don Salvador Allende. Claro. Yo, doctor. Sí, doctor, me dijo. Ya, como dice, lo hinche más con doctor. La tontería argentina. Claro. Y bueno, al día siguiente lo entrevistamos, estuvimos con él, una maravilla. Y después lo volví a ver. Cuando llegó el avión, eso fue, ¿ves? Que brotan las anécdotas una detrás de otra. Estábamos en Aeroparque, en la zona militar de Aeroparque. Yo estaba ya como funcionario del doctor Cámpora. Yo había sido jefe de prensa de la campaña del Frente Justicialista de Liberación. Y estábamos ahí todos. Y entonces, Gustavo Roca, el abogado, defensor de derechos humanos, que estaba ahí, estaba conmigo charlando, y oímos la voz del locutor militar, clara voz aeronáutica, que dice, en estos momentos está haciendo su entrada a la pista el avión que conduce al señor presidente constitucional de Chile, doctor Salvador Allende Gossens. Una voz así.
Y Gustavo no pudo reprimirse y me dijo, Miguelito, este dejó de ser un país de mierda. Claro, ¿No? El cordobés, que había sí, participado de la reforma universitaria del 18. Bueno, claro, o sea, claro, claro. Muy groso. y bueno, después, pues, como ustedes saben, Allende y Dorticós, el presidente cubano en aquel momento, Osvaldo Dorticós, fueron testigos de la firma de asunción de la presidencia de la República por parte del doctor Héctor José Cámpora, digamos, en la Claro. Casa Rosada. Ujú. Y mientras tanto el pueblo coreaba en las calles, este, eh, em, Allende y Cuba, el pueblo te saluda. Claro, claro, claro. Bueno, Muy en fin, maravilloso. eso sirva como Bermud, como Como introducción. En alguno de los próximos encuentros vamos a hacer hincapié en Salvador Allende, en esa entrevista que le hiciste, vamos a ir paso por paso, pero fue muy bueno que arrancaras por Salvador Allende, no solo por el reciente aniversario de ese golpe siniestro, sino porque ese golpe además se produjo precisamente, si no me equivoco, un mes antes de la aparición de Noticias, ¿no? Porque El golpe se produce en septiembre. No, se produjo cuando lo estábamos armando. Así, bueno, no, Noticias sale exactamente el 20 de noviembre de 1973. Claro. Sí, sale 2 meses después. 2 meses después. Sí, estaba cerca, estaba cerca. Sale el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, digamos, el Día claro. de la 20 de noviembre. Vuelta de obligado, 20 de claro. noviembre de 1973. Y nosotros lo habíamos comenzado a armar unos meses antes, obviamente, con enormes y terribles dificultades. Ahora vamos a ver si entramos en la materia específica que a ustedes les interesaba. Desde mucho tiempo atrás, yo tenía relación con Montoneros. Digo, esto no es ningún secreto. Al contrario, soy uno de los pocos tipos que creo que participó en esa época en la organización Montoneros y no dice que estuvo en Alpi, por ejemplo. O en alguna sociedad de beneficencia, lo conozco mucho. Sobre todo ahora que hay una cierta campaña macartista, ¿no? Como si la violencia lo hubiera iniciado en la República Argentina Montoneros. Claro, sí, claro. Es totalmente falsa. Ya desde el comienzo yo me reunía con Carlitos Capuano, que era uno de los más buscados. Eran los famosos afiches del caso Aramburu, donde estaba Firmenich, estaba, ¿no es cierto?, Fernando Valmedina, estaba Ramos, estaba Arrostito, Norma Arrostito, y estaba Carlitos Capuano Martínez, que era de Córdoba. Gran tipo, muy jovencito y muy inteligente. Y era gran amigo de la familia de mi esposa, de Silvia Estela Pérez. Había una relación familiar ahí, que tuvo mucho que ver con mi incorporación a la orga, precisamente porque fue a través de Carlitos. Luisito era su nombre de guerra, Luis. Por cierto, murió combatiendo en un café de la calle Montes de Oca para defender a 2 compañeros que estaban desarmados. Él pudo huir, pudo escaparse, subirse a su auto y irse. Se agarró a tiros con una patrulla policial que entró por casualidad, realmente, aparentemente, y se batió y lo mataron. Cuando estaba por llegar al Fiat, se iba a subir al coche ya y, bueno. Con Carlitos hablábamos ya de un semanario, que luego sería El Descamisado. Mucho. Yo no participé en El Descamisado, participaban otros compañeros, lo hicieron otros compañeros, lo hicieron Jarito Walker, sobre todo, muy importante la participación de Enrique Jarito Walker, también compañero secuestrado, como recordarán, en un cine, torturado, desaparecido. Un gran compañero, un extraordinario periodista, además, extraordinario periodista. Y bueno, la revista comenzó a andar hasta que finalmente la sacaron. Digamos, salió, Dardo Cabo fue uno de los directores, recuerdan, Dardo le imprimió, y Dardo era mi gran amigo, era un amigo del alma. Y entonces había una cierta puja todavía, porque todavía no se había producido la fusión entre Montoneros y FAR, que eran los dueños del diario. Había una cierta puja para ver
quién tenía la manija. Y Dardo me dijo, vos tenés que ser. No puede ser otro. Tenés que ser vos. Dardo venía de Descamisados se había fusionado ya con Montoneros, pero estaba la FARC, que era el grupo que había sido de apoyo del Che Guevara en Argentina, Claro. cuando era proto-FARC, y después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que ingresaron al peronismo y se convirtieron en la otra gran organización revolucionaria peronista, digamos, la FARC. Entonces una noche me invita a cenar Paco Urondo a su casa, junto con Juan Gelman, con el poeta. Y yo dije, ¿qué conspiración viene acá? A ver cómo es esto. Y me empiezan a hablar del diario. Yo ya estaba informado plenamente del diario por el lado de Montoneros, al que yo pertenecía. Pero los compañeros eran de la FARC. Claro. Y entonces... Urondo también era de la FARC. Urondo de la FARC, sí. Urondo era nuestro responsable político y militar. Y además, bueno, lo que pasa es que tenía una vieja amistad generacional con Juan, fundamentalmente. Ellos venían, digamos, a diferencia de mi caso, venían, digamos, de la izquierda no peronista inicialmente, digamos, habían roto con el PC, ¿no es cierto? Juan había ido una línea pro-china, en fin, bueno. Entonces, a los postres, dice Paco, y vos tenés que ser el director. Y me dice la misma frase de Dardo. Ahora, ¿por qué yo tenía que ser el director? Esto es interesante explicarlo porque si no parece una fanfarronada personal y eso no tiene importancia. Yo había sido secretario de prensa de la campaña electoral del Frejuli, en la cual resultó victorioso el doctor Héctor José Cámpora, ni más ni menos. Es decir, que yo tengo algunas medallas, tengo más medallas justicialistas que el doctor Duhalde, por ejemplo. ¿No? Sí, que varios. Sí, más que... Bueno, tengo tantas como Cafiero, por lo menos. Cafiero, pobre, el padre no. Del padre me refiero, de Santiago estaba muy joven. Claro, A mí me tocó conducir electoralmente el regreso del peronismo al poder por vía electoral, ni más ni menos. Eso me tocó. Gracias a lo enorme honor gigantesco que me hizo el doctor Cámpora. Y por esa razón fui director de noticias. Desde el comienzo se planteó que esa dirección no era una dirección unipersonal, autoritaria, típica, como había en los periódicos. En ese momento el señor director era super capo, ¿cierto? Sino que era una dirección colectiva. Iba a haber un ámbito de conducción, una estructura, una célula, podríamos decir, del partido, de los dos partidos que lo estaban haciendo en ese momento, que se estaban fusionando, todavía no se fusionaron después, poco después. FARC y Montoneros. Y luego íbamos a poder contratar periodistas profesionales, por supuesto, ningún reaccionario, ningún tipo conservador, ningún tipo jorobado, toda gente, digamos, que de alguna manera apoyara ideas que está desvirtuando hoy en día la derecha cuando habla de la historia de Montoneros, ¿no es cierto? Y los medios derechistas, es decir, ideas democráticas, es decir. Entonces, bueno, yo acepto, por supuesto, y me plantean una tarea importante, que era justamente cómo armamos un directorio del diario que no sea un directorio guerrillero, es decir, que no tenga una presencia estrictamente revolucionaria y armada, sino que tenga una presencia política, más bien frentista. Entonces necesitamos aliados políticos, necesitamos poder gente... Bueno, me acuerdo que, entre otras cosas, yo entrevisté al general Leal, Jorge Leal, que había sido el primer militar argentino, bueno, el primer argentino además, que llegó al Polo Sur, la famosa expedición, ¿se acordarán del general Leal? Que era un buen tipo, una buena persona, realmente, un general no represivo, un general democrático, una buenísima persona, no era montonero, nada, pues, más bien yo te diría que les diría que estaba más bien cercano al PC, como posición. Curiosamente era un general PC, digamos, una rareza, pero una rara avis, pero bueno.
Pero un Casi un tipo oficio. Pero valiente, un bueno, tipo... La expedición al Polo fue una expedición interesante, en su momento tuvo un gran impacto. Eh, y, y después les voy a decir, porque fue solamente uno de los tantos columnistas que tuvo el diario, que tuvieron, pero lo que había que armar era el directorio. Entonces yo, el que tenía mejores relaciones con el camporismo era yo. Es más, Brito Lima y la extrema derecha peronista me acusaba de ser el empleadito de Cámpora, decía que yo era camporista. Me atacaban en El Caudillo, la revista de López Rega, donde iban marcando a los que después sí, sí, sí. lamentablemente asesinarían, ¿no es cierto?, a balazo limpio, porque hay que Ujú. recordar quién empezó la violencia en la Claro, Argentina, ¿eh? Porque claro, cuando hablan claro, de que claro. Montoneros atacó a un gobierno constitucional, ¿y qué hacía la señora Isabel Perón sino proteger a la AAA Claro, directamente? ¿No es cierto? Y a los tipos de la AAA junto con López Rega, con el siniestro mago López Rega. Esta es la ujú. verdad, Sí, 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 sí. la verdad histórica, Mm, absoluta. Incluso ujú, se puede medir cronológicamente, dónde empezaron, quién empezó, con qué se empezó, ¿no? ujú. Totalmente. Claro que sí. Bueno, entonces hicimos una reunión en mi casa. Yo no lo conocía todavía Firmenich, en la que estuvo Firmenich. Ya dije la palabra maldita, la bestia negra para la derecha. Y llama por teléfono y dice, habla Pepe. Y yo no conocía el nombre de Guerra, no sabía que Pepe era Firmenich. Y yo, ¿quién era? ¿Chef? ¡Qué pregunta idiota! No, Pepe, me dice, no, por razones obvias de clandestinidad no me podía decir Pepe Firmenich, boludo. Pepe, me dice, como diciendo, Pepe, te Cara. despertate, ¿no? Está pájaro azul del mate. Bueno, se hizo una reunión en casa y entonces estaba Mario Cámpora, vino Mario Cámpora, que era el cerebro político del tío, o sea, el sobrino. Ujú. Mario era la cabeza política, el tipo que me recluta a mí como secretario de prensa, el tipo que manejaba las relaciones políticas de él. Por el lado nuestro vino nada menos que Julio Iván Roqué, mártir de Montoneros, hombre muerto en combate contra toda la ESMA, casi prácticamente abandonado toda la ESMA. Astiz decía que el combate donde tuvo más miedo fue el combate que tuvieron con Roqué, que era un hombre solo. O sea que era un tipo muy Sí. duro y muy pesado, pero al mismo tiempo con una gran capacidad política y una buena formación teórica tenía Roqué. Y bueno, estaba Roqué por la Orga, estaba Pepe también, Mario Cámpora por los camporistas, yo haciendo de enlace, y si no me equivoco estuvo Walsh en esa reunión también, Ajá. estuvo Paco, estuvo Juan, Germán, se escapó el gato que teníamos y Rodolfo Walsh, autor del cuento Irlandeses detrás de un Es un gato, se tuvo que gato. trepar a un pino que había en mi casa y rescató al gato. Rodolfo Walsh, Claro, imagínense, claro, claro. rescatando el gato, todos cagando de risa. Una cosa. Parece la escena de un cuento de él. Parece una escena de un cuento de él. Bueno, sí, así era de surrealista la realidad. Sigue siendo surrealista, pero no tan linda. Y bueno, ahí se llegó al acuerdo de que cómo se iba a conformar el directorio, a quién iban a poner ellos en el directorio. Ellos dijeron que a Jorge Vázquez, que en ese momento era subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Héctor Cámpora, era camporista, era del grupo camporista de Córdoba. Él a su vez acercó gente de Córdoba, importante, fue muy, muy interesante esto. También a algunos empresarios, como el dueño de un frigorífico, que fue formalmente el presidente del directorio de Noticias. Todo esto, de alguna manera, para darle una cobertura a Noticias en el plano empresarial. Así que Noticias no apareciera como el diario de los montoneros, obviamente. Claro. Porque además, si no, no iba a funcionar. Nosotros tuvimos una charla muy importante con Firmenich,
cuando el diario ya salió, en la cual le reprochamos que nos estaban bombardeando con comunicados de la ORGA y comunicados de los frentes de masas de la ORGA, como la JP, la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, la agrupación Evita. Dije, todo esto, mándenlo a otros medios, no nos llenen el diario con esto, porque si no, esto no va a andar. Una discusión muy seria que tuvimos con Firmenich, hasta que entendió que para qué, porque después vamos a ver qué pasó con Noticias. Noticias fue un éxito editorial impresionante. Sí. Primero casi se va al bombo. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente no solo no teníamos máquina, no teníamos impresora, no teníamos imprenta, no nos daban las cuotas de papel, teníamos que utilizar un papel carísimo que vendía Fabril Financiera, que era un papel de lujo, que a la gente le encantaba Noticias. Yo no sé si, Sergio, por tu generación vos llegaste a ver, a palpar, a tener No. Los ejemplares que lo he leído digitalmente. No, pero viste que un libro un diario muy lindo, digo, un libro no por casualidad, sí. un papel Gráficamente especial, muy bien resuelto, muy bien armado. Claro, muy bien resuelto. Entonces, bueno, había un gran diseñador que era el Oso Esmoje, que lo diseñó. Claro, nada menos, ¿no? Teníamos como jefe de fotografía, yo lo llevé a Carlitos Bosch. Claro. Yo llevé a Carlitos Bosch, que había estado conmigo en abril. Habíamos estado juntos en Semana Gráfica, justamente, y lo llevé como jefe de fotografía. Así que, bueno, ahí se hace toda la estructura, digamos, del directorio, y comenzamos a lanzarlo como diario peronista, digamos, aunque estábamos ya con conflictos con Perón. Obviamente, ya ocurrieron. No habíamos llegado todavía a esa escisión brutal que se produce, se separa la mitad de la plaza, ¿no es cierto?, el 1 de mayo del año siguiente, el 74, pero ya había problemas muy serios, porque la actitud que Perón había tenido cuando su regreso a Ezeiza había sido de condenarnos a nosotros como si la violencia de Ezeiza lo hubiera provocado Montoneros, y no lo hubiera provocado la extrema derecha, el Comando de Organización, el CNU y todo lo demás, que habían ocupado el palco, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahí se arma el equipo, es decir, este equipo de conducción, donde había excelentes periodistas. ¿Cómo tenían distribuido las tareas? Bueno, yo al comienzo, y me quejé un poco porque eso me frustraba mucho ocasionalmente, se me encargó un poco de ser como el canciller del diario, es decir, el tipo que hacía las relaciones políticas hacia afuera. Como venía a haber sido jefe de prensa del Frejuli, del Frente de Justicia y Liberación, era el tipo que, ¿no es cierto?, enganchaba eso al general Leal, a todo el mundo. Por ejemplo, bueno, es decir, también en el reclutamiento de periodistas profesionales yo tuve bastante que ver con todo eso. Pero además de vez en cuando escribí, por supuesto, y después en cierta circunstancia especial, Walsh dijo, esto lo tiene que, concretamente cuando la muerte de Perón, los diarios de la cobertura de la muerte de Perón, incluido el titular, ese dolor famoso que se hizo famoso, son míos. El texto que va abajo es de Walsh. Y Walsh fue el que propuso, dijo Populevich, porque él me llamaba Populevich, decía que era populista. Rodolfo me llamaba Populevich. Dijo, estos días el diario lo tiene que manejar Populevich. Bueno, no se equivocó, esos días vendimos 185.000 ejemplares. Pucha. Impresionante. Cuando Noticias cerró, tiraba 150.000 ejemplares. El Descamisado, que era también un éxito, como semanario, el Descamisado tiraba 90.000. O sea que la prensa montonera era un éxito. Sí, son cifras que apabulan hoy, ¿no? No, hoy es imposible. Y comparar la cantidad de lectores potenciales que había en ese entonces y los que hay ahora. Claro. Bueno, pero pues, ¿cuál es el planteo? Primero, bueno, yo participo, las tareas eran, había un grupo de conducción política que era también, tenía funciones de conducción técnica, es decir, de conducción concreta del periódico. Yo tenía esa relación política hacia afuera, muy importante. Juan Gelman era el jefe de redacción, o sea, el jefe de cierre, el que manejaba el diario
en la hechura cotidiana, y lo hacía muy bien, tenía una gran formación profesional, había trabajado en Panorama, en diversas publicaciones. Juan era mayor que nosotros, o sea, Juan es de la generación del Che, digamos, o sea, Claro. yo soy del 40, Juan es del 27, 28, igual que Fidel, o que el Che, ¿no? Paco Urondo al comienzo era el comisario político, es decir, figuraba también como secretario de redacción, pero era un poco el representante de la patronal la patronal de la Montonera, el representante y Farle con Montonera y Far, era el representante de la patronal en el diario. Después fue cambiado porque cometieron algunos errores, que ya les voy a decir cuáles. Y entonces Montoneros presionó, y a uno compañero que venía de Descamisados, que era el cabezón Abeger, Norberto Abeger, que figuraba en el diario como subdirector, pero en realidad era el responsable político. Entonces, el que reemplaza a Paco como responsable político. Paco era el responsable político, cometen unos graves errores que, en fin, no quisiera hablar mucho de eso, porque como hay una enemistad personal y está conocida y política y demás, con Berbisky, Berbisky se mandó una macana tremenda cuando el asesinato de Mujica tituló equivocadamente, estaba de guardia él, y tituló "Mataron a Mujica". Y bueno, parecía que lo habían matado a Montoneros, porque claro. que el diario Noticias no le diera un énfasis tremendo como debía darle, como después le dio, efectivamente, al asesinato de Carlitos, podía hacer creer lo que quería hacer creer justamente López Rega, y no solo López Rega, creía que el propio Perón. Lo que querían hacer creer es que lo habían asesinado los Montoneros, y lo había asesinado la extrema derecha, la triple A. Pero los asesinos de Mujica no hay dudas ya. Después junté elementos y pruebas a lo largo de la historia muy serios y muy sólidos para poder decir sin ningún tipo de equivocación que Montoneros no fue. O sea, Mujica había sido un poco el maestro de Fernando Valmedina, había sido el maestro de Mario Firmenich, había sido el maestro de los fundadores de Montoneros, de Ramos, de todos ellos. Y aunque había diferencias políticas innegables, incuestionables, él se había adoptado una posición mucho más ortodoxa, mucho más, digamos, cercana a la lealtad, lo que entonces fue la lealtad, igual que Juan Manuel Valmedina, igual que otros, pero de todas maneras, había por Mujica el cariño del tipo que los había formado. ¿Quién había formado como asesor espiritual de la JEC, de la Juventud de Estudiantes Católicos, a la que pertenecían justamente Fernando Valmedina, Firmenich, Ramos y demás? Había sido el padre Carlos Mujica, gran amigo mío, gran amigo, gran amigo. Me acuerdo de las discusiones que teníamos en la madrugada, a veces. Una vez me dijo en casa: pero vos entonces pensás que después de la muerte no hay nada. Y digo, sí, Carlito, disculpame, para mí no hay nada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podés vivir sabiendo que todo se acaba? Y digo, vivo angustiado, claro, diría Unamuno, el sentimiento trágico de la vida. Pero ¿cómo te podés estar jugando la vida? Te la estás jugando militando y no hay nada. Sin garantías. Digo, claro, no estoy pensando subir al cielo o al infierno, Carlitos. No, me dice, pero es una barbaridad, es una monstruosidad. No puede ser, no puede ser que vos no creas en Dios. Una discusión tipo entrañable, maravilloso. Ya le dedicaremos una conversación. Murió perdonando a sus asesinos. Murió perdonando, en la agonía, murió perdonando a quienes lo habían ametrallado. Claro. Sí, sí, cristiano en serio, de verdad, un cristiano primitivo. O sea, sí, de las catacumbas, sí. Le sigo rindiendo homenaje desde el corazón, porque era un extraordinario tipo, al margen de que él creía en el cielo y yo no, pero bueno. Desgraciadamente, me encantaría que hubiera terminado, puta. ¿Qué mejor que la vida eterna? Sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Así que bueno, ya nos contaste, Hellman, Urondo. Sí, Hellman era jefe de redacción, Paco figuraba como secretario de redacción, ¿Y Walsh? Rodolfo Walsh, y esto es muy importante desde el punto de vista estrictamente periodístico, Rodolfo Walsh por primera vez
yo creo que hubo una sección policial manejada por alguien de un talento brillante y antipolicial en sentido Claro, represivo, como podía ser. Generalmente las secciones policiales de los diarios manejaban tipos que estaban vinculados a la cana, claro. Claro, claro. directamente, que eran Ujú, botones. ujú, ¿No? En este caso ocurrió todo lo contrario, o sea, el tipo más crítico de la policía, que al mismo tiempo sabía más, ujú. era Rodolfo Walsh. Mm. Rodolfo manejó la sección policial. Todo esto en las funciones estaban repartidas, se entiende claro, ¿no? Sí, sí, sí. Nos reuníamos para definir la línea política del diario, esto, lo otro, lo allá, y después nos reuníamos también para definir aspectos técnicos. Bueno, como por ejemplo, las reuniones para hacer la tapa, para hacer ¿no? La portada. Pero primero hubo las reuniones para ver cómo iba a ser el diario, incluso físicamente. Yo tenía en la cabeza metido los tabloids ingleses. Claro. Yo quería que el diario tuviera un formato tipo tabloid, en eso influí mucho. No es que solo fui canciller, digo, tuve mucho que ver con el aspecto gráfico. Yo planteé, por supuesto que el diseñador no fui yo, el diseñador fue el Oso Esmonje, que excelente pintor y excelente diagramador y diseñador. Yo planteé que tenía que ser una tapa prácticamente gráfica, no con un montonal de noticias, que yo no, una importante, clave, y a lo sumo un par de titulejos debajo y ya. Claro. Un gran titular catástrofe, vinculado a esa foto, y que ese debía ser el gancho. O sea, yo dije, cada ejemplar de noticias tiene que ser prácticamente como un afiche. Ujú. Que la gente casi Claro. lo pueda colgar. Claro. Bueno, pero nos encontramos con enormes dificultades. La primera, que no teníamos imprenta. La segunda, que teníamos problemas con el papel. La tercera, que Perón se empezaba a enojar con nosotros, la más grave, te diría. Su secretario de prensa, que había trabajado muchos años con mi viejo en la agencia F, Emilio Abras, la secretaria de prensa que Perón se había traído desde España, que había logrado ese puesto precisamente porque mi viejo lo mandó a España. Mi viejo lo mandó a España, a F de España, y gracias a eso Abras, curiosamente, llegó a ser secretario de prensa de Perón. Y nos hizo una campaña en contra también espectacular. Abras venía del viejo nacionalismo, y bueno, no fue precisamente amistoso. Ujú, ujú. Entonces, bueno, nosotros, las funciones, como te digo, eran dobles de alguna manera. O sea, nosotros tenemos una doble función. Por ejemplo, estaba Alicia Raboy, que era sindicalista, gremialista, estaba organizando, que era la compañera de Paco Urondo, que está desaparecida. Formaba parte también de ese equipo de dirección y al mismo tiempo trabajaba en la sección gremial del diario, ¿no es cierto? Bueno, Lilia Walsh, la esposa de Rodolfo, la compañera de Rodolfo, Lilia Ferreira, falleció, era la compañera que tenía a su cargo el archivo de noticias. Había tenido a su cargo el archivo de la opinión. Y después había un montón de gente que no eran necesariamente montoneros. O sea, estaba Selmar Michelini, el uruguayo, Claro. ¿no es cierto? Que lo asesinaron, que fue secuestrado y asesinado en la Argentina, que fue senador, ¿no es cierto?, del Uruguay, un gran tipo. Uno de los fundadores del Frente hace Amplio, poco, ¿no? uno de los fundadores del Frente Amplio, exactamente. Michelini era el segundo jefe de internacionales del diario, Ujú. como periodista. El jefe de internacionales era Pablo Piacentini, que era un periodista también muy Sí. sólido, y que en los breves 49 días de Héctor Cámpora había sido jefe de prensa del Bebe Rigui. Ajá. Él fue el que dio el famoso comunicado y la información sobre el discurso ese histórico que hizo Sí, Bebe sí, Rigui sí. cuando le dijo a la policía: aquí no se tortura, se acabó la tortura, se acabaron las presiones, ¿cierto? Un discurso ejemplar. Una de las grandes piezas de la El política discurso más argentina. democrático de la historia argentina. Después dicen Ah, que Cámpora era montonero, esas idioteces que dicen algunos de los medios, bueno, gente ignorante o de mala fe, ujú, ¿no? ujú. Entonces todos teníamos un poco como una doble función. Sí. Además hay etapas. Una etapa en la que hubo que armar el directorio, armar el equipo de colaboradores, armar el equipo periodístico en sí.
Es decir, otro que estaba en prosecretario general de redacción era Pablo Giussani, que no era montonero. Claro. Giussani había dirigido la revista Che, y después escribió un libro siniestro que se llama, La de Soberbia Armada, ¿no? falleció, pero se llama Montonero de la Soberbia Armada. Sí, Bueno, sí, sí. Un libro lamentable. sí, lamentable. Bueno, estaba Pablo Giussani. Carlitos Ulanowski hacía sus primeros pininos también. Había trabajado en Confirmado y todo lo demás, pero en Noticias tuvo un rol más relevante, digamos, en toda la parte de información general. Yo le afané a Héctor Ricardo García, al jefe de carreras, que no me acuerdo, ahora se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba? Que era el único radical de la redacción. Y era el único periodista de viejo estilo, que era el único que me decía, señor director o director, cuando me veía. ¿Cómo está, director? ¿Qué tal? El único tipo. Todos los demás me decían Cogote. ¿Qué haces, Cogote? ¿Cómo te va? ¿Qué decir? Esto era una falta de respeto total, derivada, obviamente, de la militancia en común. Pero este hombre, que tenía modales tradicionales, ¿no? Me decía, director, vio, pegamos 6 en La Plata, ¿eh? Con las carreras, ¿viste? O sea, era un capo para acertar las carreras. Yo te diría que quien compraba noticias prácticamente se podía llenar de guita, porque iba a Palermo, iba a La Plata, y que se un diario que era de los montoneros, pero que cubría carreras. Claro, claro. Sí. Otra cosa que yo les dije un día a los de cultura, a los de cultura y espectáculos. ¿Quiénes los manejaban, cultura y espectáculo? Le dije, ¿ustedes odian a las mujeres lindas? ¿Tienen un problema serio? ¿Ustedes tienen un problema, digamos así, jorobado? ¿No les gustan las chicas lindas? ¿Por qué no las ponen? ¿Por qué no ponen en las páginas chicas lindas? No, claro, Miguel, sí, tenés razón. Lo que pasa es, déjese de joder, le dije. Quiero ver unos minones bárbaros en así concreto. Claro, Porque si no íbamos a hacer un pasquín. claro. Y yo lo que quería evitar era el pasquín. Después, quería evitar también otra idea que tenían ellos en la cabeza. Bueno, muy bien, no vamos a hacer pasquín, pero entonces, ¿qué querían hacer? Competir con la opinión, ser un diario como para las élites, como para los sectores más avanzados, más cultos, más, ¿no es cierto?, de la sociedad argentina. Entonces, no puede ser que yo tuve que ver con la parte periodística también, mucho, pero ese tipo de punto de vista conceptual general, más que de la hechura cotidiana. ¿Se entiende, claro, mi papel? Era, por ejemplo, reunirnos y decirle, miren, muchachos, ¿ustedes saben con quién competimos nosotros? ¿De quién mando a pedir yo los resúmenes de venta que me den los distribuidores todos los días? ¿Ustedes creen que yo pido los de la opinión? Me importan 3 pitos los de la opinión. Yo pido los de Crónica. Yeah. Nosotros competimos con Crónica, muchachos. Porque a nosotros nos interesa que nos lean los laburantes. Cuando yo me empecé a enterar de que de Constitución salían los trenes y los muchachos, los queridos morenos, llevaban noticias o crónica, dije, ya está. Es ahí. Un triunfazo. Ya está. Es ahí. La hicimos, este es el gol político, ya está, se acabó, claro, ya está. Perfecto. Logramos evitar el peligro de convertirnos en un diario para que nos leyeran 4 intelectuales o 4, ¿no es cierto?, tipos o empresarios, ejecutivos, o lo que fuera, o políticos profesionales. No me interesaba eso. Bueno, me interesaba, por supuesto, que eso ocurriera, pero sobre todo que tuviéramos un sustento popular innegable, cosa que logramos. Claro. Bueno, Juan, vuelvo a repetirte, era el tipo que se mataba y hacía el diario todos los días. Berbisky, debo decirlo, pese a las cosas malas que ha dicho y que me ha ignorado y que dijo que el diario lo hicieron él y Hellman, debo decirlo, eso también es desagradable, pero lo tengo que decir. Yo no voy a caer en el mismo error que él. Fue muy buen jefe de política, salvo ese error que cometió gravísimo con el tema de... y algún otro sobre Tucumán, en el cual prácticamente comenzó a elogiar una suerte de guerrilla que podía haber en Tucumán, que era un disparate político en ese momento. Pero manejaba bien, un periodista excelente, de muy enorme conocimiento técnico, entonces cerraba a toda velocidad. El diario no se enterraba. Pues el problema, además de todo, era
la complejidad de la producción que tenía, y ahí interviene el elemento de novela de John le Carré, el elemento militar, el elemento armado. ¿Por qué? Nosotros tipeábamos en el diario, ¿no es cierto? Y hacíamos los diagramas y mandábamos los originales al cronista comercial, porque teníamos un acuerdo con el director, que después lo secuestraron, lo desaparecieron justamente del cronista comercial. Y ahí levantaban la tipografía y armaban, digamos, las páginas de acuerdo con los diagramas que mandaba el oso Smoji, que mandaban los otros compañeros diagramadores del diario, que eran varios. Bueno, ahí se hacían también las películas. Y esas películas salían del cronista comercial. ¿Cómo salían? A ver, ¿cómo se imaginan que salían? En 2 autos, Renault 12, con los compañeros con las ventanillas bajas y las escopetas 1270 asomando. ¿Por qué? Y porque la AAA estaba al ataque, claro, de que agarrar, vamos a ir, le vamos a cortar la tirada a estos tipos y le vamos a reventar las películas. Me acuerdo que a mí me llamó el comisario de la zona y me dijo, doctor, pues traía esa confusión, ¿no? Como era director, yo entonces, doctor, no. Doctor, yo tenía que ir de saco y corbata. Doctor, discúlpeme, no hay ningún problema que los muchachos lleven escopeta. No hay problema, no lo quiero molestar con esto. Pero que no la muestren en la ventana. Por favor. He recibido algunos comentarios de los vecinos. Yo le ruego, porque no, que vale, que la lleven, no hay problema, que lleven la escopeta. Pero el tipo no sabía. Tipo, el diario peronista, entonces pensaba, estos están con Perón, son del oficialismo, nos van a romper el que te dije. No, bueno, más vale no enojarse con ellos, tratarlos bien. No se sabía muy bien si nosotros éramos el caudillo, éramos qué éramos. ¿No? Digo, a nivel de la ignorancia política. Más ignorante. Nosotros sí sabíamos muy bien quiénes éramos y eran los que querían atacar. Entonces llevábamos eso a Fabril y ¿qué pasaba? En Fabril nos saboteaban. Teníamos, ¿por qué? Porque era una empresa oligárquica, había un capitán de navío que era el gerente general, y pese a que pagábamos una cifra colosal por la impresión, nos habían dado una vieja máquina revistera que se llamaba Harris Cottrell. ¿Qué tal? Anda bien Memorex, ¿no? Claro, sí, excelente. Excelente. Harris Cottrell, revistera, que tenía un horno de secado muy complicado, porque era un horno de secado para revista, ¿entendés? Generalmente para una impresión a 4 colores, a 5 colores. Entonces, era una máquina complicada. Entrabas a ese horno, ¿y qué pasaba? Como el papel era tan fino el que usábamos, y el offset utiliza, viste, grasa, la tinta engrasada y agua, cuando se mojaba el papel y por ahí había una tirantez en las turbinas, se cortaba el papel. Al cortarse el papel era un despelote volver a ensartar todos los rollos de papel. ¿Se entiende? ¿Se entiende claramente lo que estoy diciendo? Para volver a reiniciar la tirada. Entonces, ¿qué ocurrió? La primera semana no dormimos. Ni Paco Urondo, ni yo, ni Juan Gelman, ni Juan, ni Goyito Levenson, que era el administrador, hay que recordar el gran Gregorio Levenson, gran tipo, uno de los fundadores de la FARC. Un personaje extraordinario, maravilloso, pintoresco, con sus furcios, con su fefeo. Era un personaje muy cómico, muy gracioso, decía cosas increíbles, decía, Perón es el hegemón del proceso, tampoco nos podemos pelear con Perón, porque es el hegemón, es muy bueno ese el hegemón. Pero sí, decía, en las reuniones de ámbito se quejaba y decía, no me dejan en el tintero, siempre me dejan en el tintero. Yo lo veía a Goyito saliendo de un tintero. Bueno, sufríamos porque no llegaba al diario. Entonces, a su vez, ¿qué pasaba? Al comienzo, la mafia de la distribución, que manejaba directamente un personaje legendario, el Cholo Peco, ¿no? Y Ángel Taboada, eran tipos lancistas, eran tipos vinculados al ejército, a los servicios y demás,
Y eran los que manejaban las tiradas de los diarios, manejaban los recorridos, los famosos recorridos, manejaban cómo se llegaba a los kioscos. Todo esto ahora, con las redes sociales y todo esto ahora suena muy raro todo eso, pero en aquel momento los diarios eran muy importantes y vos tenías que llegar a los cines, a la salida de los cines, y vos tenías que llegar a tiempo para que el diario pudiera ir al interior y llegar a las capitales del interior, entonces tenías que estar en el playón, había un playón donde se entregaban, ¿no es cierto?, los ejemplares y donde se iban los camiones de los distintos recorridos, muy importante todo eso entenderlo, y todo eso estaba manejado por una mafia. ¿Qué hice yo como director del diario? Perdón, no quisiera ser autorreferencial, pero lo hice yo. Sí. Fue y dije, ¿quién es el competidor de Taboada? Y me dijeron, don Antonio Rubo, otro mafioso. Ajá, pero puede ser un mafioso nuestro. Les estoy contando El Padrino, ¿eh? ¿No? ¿Se imaginaban que estaba El Padrino detrás de esto? No. Lo fui a ver a don Antonio. Espectacular. Sentado con sombrero, chambergo, en su escritorio, traje con chaleco, buzarda, le traían los fajos de billetes, los contaba delante mío. Manejaba millones de mangos, ¿no? Cotidianamente, cada tantas horas, manejaba de varios diarios. Y don Antonio se portó muy bien conmigo. Se hizo amigo. Fue nuestro mafioso. Entonces, don Antonio me decía, Miguel, perdemos los recorridos, Miguel, perdemos interior, Miguel, perdemos esto, Miguel, no llegamos a esto, Miguel, él me volvía loco con todo ese tipo de cosas. Y yo a su vez, bueno, encima de todo, entonces, pues yo lo fui a ver ante todo al capitán de navío, no me acuerdo cómo se llamaba. Y el tipo cometió el grave error de dejarme una hora esperando a Goyo y a mí, dejándonos en la antesala. Entonces, en un momento determinado, me acerqué al escritorio de la secretaria y le dije, vamos a verlo. Me dijo, no, pero está ocupado. No, no está ocupado. Va a estar ocupado ahora conmigo. Abrí la puerta y entré. Y dije, usted no puede tener a un cliente que le produce 30 millones de pesos a Fabril Financiera, no lo puede tener una hora esperando, como un pelotudo. Le digo, no sé si usted sabe quiénes son los accionistas de este diario. ¿Usted tiene idea de quiénes son los accionistas reales de este diario? No, no es el ingeniero fulano que preside el frigorífico tal, son los muchachos. Oh, cálmese, Bonazo, no quiero un cafecito. No quiero un cafecito. Quiero hablar con usted para que el diario funcione, porque me lo están tirando a matar. Y detrás de este diario está la sangre de muchos compañeros. Entonces no queremos que esté la suya también. No sé si soy claro. Ya lo que te estoy contando. Yeah. Espero que haya prescripto todo esto, ¿no? Porque si no me van a mandar. No. Le dije, capitán, es así, capitán, la cosa. No, tiene razón. Después nos enteramos que los gráficos que hacían el diario, específicamente, estaban con un tipo, Jorge Sacur, que era enemigo de Raimundo Ongaro. Y Raimundo Ongaro, yo había establecido una alianza con Ongaro, aunque Ongaro no era montonero y se llevaba mal con Montonero. Pero yo era viejo amigo de Raimundo y yo había militado con Raimundo. Como yo venía de la izquierda peronista, no venía de la derecha. Yo, a diferencia de otros compañeros que por ahí venían de la Juventud Católica, que yo venía de la izquierda, más bien del cuquismo. O sea, de Alice Guren, que era la viuda del Gordo. Entonces yo era muy amigo de Raimundo. Él decía, yo soporto a los minerales, porque a los montoneros le decían los minerales. Yo los soporto a los minerales porque soy amigo tuyo y de Walsh. Miguel, a propósito... Bueno, entonces nos enteramos que nos estaban saboteando los propios tipos que imprimían, los gráficos, los trabajadores. Claro. Entonces hicimos una reunión en el diario. Y Norberto Abeger, que está desaparecido todavía, compañero, su director, le dijo, miren, muchachos, vamos a ser claros. A nosotros nos importa 3 carajos si ustedes lo odian a Ongaro, lo quieren a Sacur. Este diario es de los montoneros.
Y ese diario no se va a hundir porque es de los montoneros. Y entonces lo vamos a hacer funcionar a como dé lugar. No sé si soy claro. Tipos pálidos. Pálidos. Funcionó. Funcionó. Curiosamente funcionó. Es decir, el capitán se puso las pilas, los gráficos se pusieron las pilas, todos se pusieron las pilas y empezó a subir. Porque la primera semana era terrorífico, vendíamos 4.000, 5.000, 6.000 ejemplares. Les estoy diciendo que terminó con una tirada estándar, la de Perón fue cumbre, porque fue 185.000. Pero en la tirada final, ya cuando nos clausura el comisario Villar en persona, clausuró el diario el comisario Alberto Villar en persona, ese siniestro, que era jefe, de día era jefe de la Federal y de noche jefe de la AAA. Sí. En ese momento tirábamos 150.000 ejemplares. Una cantidad. Entonces hubo que solucionar todo esto porque si no el diario se moría. Yo vi cómo se podía desangrar un diario. Entonces, arreglada la impresión, arreglado el papel, al final tuvimos que utilizar varias imprentas. Utilizamos Hue, también utilizamos Coctal, porque el problema es que no dábamos abasto solo con Fabril. Teníamos que mandar entonces, pero ¿qué teníamos que hacer? Multiplicar el peligro militar, porque teníamos que mandar autos a Fabril, autos a Coctal, autos a la otra imprenta, es decir, teníamos que multiplicar los compañeros que además eran bastante desprolijos para manejar y los hacían bosta, esos Renault 12 Paco se agarraban unas broncas, Paco Urondo se agarraba unas broncas con eso terrible. No dejan un auto sano, carajo. Era la militancia de la época, ¿no? Era mezcla del lumperismo. Entonces, el diario intentó ser. Bueno, el diario recibió un bombazo, como ustedes saben. Y el bombazo ocurrió en el verano del 74. Yo me había ido a veranear a un lugar insólito, porque le pregunté justamente a uno de los accionistas cordobeses, que no me acuerdo ahora el nombre, no me viene a la memoria, muy buen tipo, de los que estaban en el directorio ese que habíamos armado, le digo, ¿qué lugar? Y me dice, mira, este es un lugar que es sensacional, está lleno de nazis de la Segunda Guerra Mundial, pero es un lugar espléndido, parece un lugar de la Selva Negra, o sea, es el lugar que tiene el mayor nivel de coníferas de la Argentina, riachos de montaña, es una maravilla. Si querés ir a un lugar tranquilo donde nadie te rompa, andate ahí con la señora y los pibes, que es espectacular, se llama La Cumbrecita. Incluso los vecinos hasta rompen el camino a veces para que no haya tanto turista, no quieren que haya tanto turista, mirá vos, hasta no quieren que haya mucha guita. Bueno, fuimos, me acuerdo que yo fui y se me paró el Renault 12, que era nuevo, en La Cumbrecita, y vino un alemán de esos que evidentemente seguro que había estado en Buchenwald, ¿viste? O en Belsen, o en Dachau, en algún campo de concentración. Y me dijo, ¿usted es del diario La Prensa, señor? Había un cartel que decía prensa, ¿viste? Como todos los periodistas, llevaba un cartel adelante que decía prensa. ¿Usted es el diario La Prensa? No, digo, no, es un diario de noticias. ¿Y por qué pone La Prensa? Digo, no pone La Prensa. Fíjese que dice prensa. No puede poner una cosa. No, venga a engañar, señor. Si usted no es de La Prensa, no puede poner un cartel que dice La Prensa. Parecía un chiste de alemán. Era espectacular. Bueno, ahí justo tuvimos la mala suerte de ir cuando se produce el Navarrazo, es decir, el golpe de Estado contra nuestro aliado, contra Ricardo Obregón Cano, es decir, el golpe de la derecha, la extrema derecha, los desalojan, justo nos agarra ahí. Y en Buenos Aires intentaban un asalto armado al diario. Y además habían hecho una denuncia policial. Nos había empezado un juicio el general Miguel Iñiguez, que era el jefe de la Policía Federal en ese momento, nos había iniciado un juicio por difamación, porque nosotros habían atacado el Mundo, no sé si se acuerdan del diario que era de Sí. Había habido un asalto armado y se preparaba un asalto armado igual a noticias, una provocación para mostrar la violencia, el violento, ¿no es cierto? Hay tiros. Entonces me fueron a buscar, me interrumpieron las vacaciones. Me tuve que ir. Me acuerdo que Federico, mi hijo mayor, rockero, excelente poeta, acaba de publicar en México un libro muy, muy lindo, un relato que se llama El Diario Negro de Buenos Aires. Fede en ese momento era chiquito, tenía 6, 7 años.
y me acuerdo que mi suegra, la mamá de mi mujer, de Silvia, Esther, le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos estamos yendo? ¿Por qué estamos haciendo la valija? No sé, dice, parece que papá tiene un problema con Perón. Contestó el pibe, parece que papá tiene un problema con Perón. Bueno, fuimos a entrevistarlo a Íñiguez. Y él nos esperó con, justamente con los dos jefes de la policía, que eran siniestros y que habían atacado, el que me referí recién, ¿viste? Que era jefe de la Federal de día y jefe de... Villar. Villar, Alberto Villar, exactamente. Y el otro que era famoso, el que allanaba los hoteles de alojamiento, ¿te acordás? Buscando mujeres infieles para meterlas presas, me parece que había sido cornudo el hombre, entonces tenía una fijación con ese tema. Bueno, estaban estos dos tipos. Habían atacado la sede del Partido Justicialista. Entonces, cuando entramos, yo me lo llevé al abogado de Perón, a Isidoro Ventura Mayoral, nada menos, que era amigo mío. Entonces me lo llevé y le dije, don Isidoro, acompáñeme porque esto va a ser pesado. Y tenemos que ver cómo logramos destrabar esta cosa. Entonces nos espera justo este hombre con Villar y con el otro, Margaride, se llamaba el segundo, el famoso Margaride, Luis Margaride, otro hijo de la chingada. Y entonces, cuando yo los veo, le digo a Íñiguez, discúlpeme, doctor, discúlpeme, general, era general peronista, retirado el 9 de junio. Digo, discúlpeme, general, usted es un compañero peronista, pero yo no voy a hablar delante de gente antiperonista que opera contra el peronismo. Claro, se está acusando, dijo Villar. ¿Te imaginas? Una condena que tenía ya sobre el valero. Sí. Usted allanó la sede del Partido Justicialista, yo no voy a hablar. El presidente de estos señores, yo no voy a hablar. Y Íñiguez se dio vuelta hacia ellos y le dijo, bueno, retírense. Y se fueron. Nos quedamos con Íñiguez y general, usted es un hombre de la resistencia, bueno, tampoco era un viejo facho, pero bueno. Dije, usted es un hombre de la resistencia, es un compañero, pero yo delante de gorilas no hablo. Yo soy peronista, como usted, somos peronistas, y entre peronistas nos vamos a entender. ¿Usted quiere que nosotros aclaremos que usted no tiene nada que ver con ningún intento de provocación al día de noticias? Sí, pero yo quisiera eso. ¿Y con eso usted levanta lo del juicio? Sí, con eso sí, lo hago, está bien. Bueno, acá no hay ningún problema. Ahí firmamos un acuerdo, escribimos en legales de la policía, esa noche me dieron la bomba del diario. Fíjate la respuesta. Esa noche metí la bomba del diario. Yo me había ido porque regreso al diario y le digo a Aves que bueno, muchachos, ya arreglé el problema, no nos van a jorobar, me voy ahora a Pinamar. Cualquier cosa me buscan en Pinamar. Mis viejos habían comprado un departamentito cerca del mar, precioso, maravilloso, donde escribí Don Alfredo. Y digo, yo me voy a Pinamar, así que cualquier cosa me avisen. Y al día siguiente me avisaron que había metido una bomba en la madrugada. Los pobres muchachos, pero una bomba gigantesca. Lo vieron bajar de un taxi. Primero lo que nos hicieron fue retirar la custodia policial, o sea, la complicidad fue de todo. Sacaron la custodia policial, el tipo que estaba enfrente del diario, a la gente que estaba enfrente del diario, vino un taxi, y del taxi se bajaron dos tipos con un tacho humeante, que pusieron en la puerta de noticias en piedras al 700, ¿no? Y bueno, hizo pomada la cedería del pobre turco que estaba debajo de mesa, tenía también una tienda de pobre turco, ese chiste de pobre turco, le hicieron mierda a la cedería. Bueno, y me vino a avisar mi suegra, mi cuñada, vinieron a Pinamar espantadas. No sabes lo que pasó, Miguel, metieron una bomba en noticias. Bueno, terrible. O sea, continuamente vivíamos bajo esa tensión. Todas las noches, Bachi, mi secretaria, pobrecita, también que la secuestraron, una piba deliciosa, encantadora, maravillosa, la compañera. Me decía, Miguel, te llamó la AAA. Todas las noches. Hijo de puta, subversivo, siniestro, te vamos a matar a vos y a toda tu familia, hijo de puta. Ese era el Alianza Anticomunista Argentina, track. Todas las noches. A veces yo llegaba y decía, che, ¿llamaron ya los de la triple? No, todavía no. Decía Bachi, ya era cotidiano, ¿viste? Es decir, los tipos llamaban.
No, y ocurrieron cosas muy graciosas de película italiana. Una anécdota que vale la pena contar. A ver. Porque yo siempre he contado que la clandestinidad también produce situaciones cómicas. El ser humano produce situaciones absurdas y surrealistas siempre, incluso en esas condiciones extremas, ¿no? En las que se juega la vida y la muerte. Había una piba uruguaya que no era Bachi, ¿cómo se llama esta? Perlita. Una piba uruguaya que nos había recomendado, si no me equivoco, la había como recomendado Galeano. Tenía muy buena relación con Eduardo Galeano, que estaba manejando Crisis en ese momento, digo, acá, compañero erudito Sergio Marelli, que conoce a todos, y a amigos de todos. ¿No? Y Perlita era muy inocente, además uruguaya, no entendía un carajo, pobre Perlita. Y me dice, Miguel, ¿podés bajar? Porque yo tenía mi despacho en el segundo piso, y mejor dicho, tenía en el primer piso, pero estaba en ese momento en la redacción, en el segundo. ¿Podés bajar? Porque hay un señor con una torta. Digo, ¿con qué? Con un pastel, con una torta. Vino con una torta un señor que quiere regalarnos una torta. Escuchan bien, ¿no? ¿Estás escuchando? Sí. Después dicen que el surrealismo lo inventó André Breton, es mentira. No. Entonces, bajo y veo una escena alucinante, de película italiana, pero de lo mejor de las películas italianas. ¿Viste? Parecía de Soliti Ignotti, Los Desconocidos de Siempre, de Agi Scarpelli, un clásico italiano. Todos los pesados nuestros, que eran lumpenazos de barrio, pero de esos bien hechos, ¿no? Hechos a mano, digamos, bien groncho, bien gordo. Estaban ahí rodeando a un pobre tipo que estaba de traje, corbata, calvo, de bigotito, pastelero italiano, tenía una confitería, pastelería. Y estaba abriendo en ese momento un pastel donde... Porque cuando Perlita, todo esto, cuando Perlita le hice llorar, porque digo, pero Perlita, vos no viste las películas, ¿no viste que los gases salen de un pastel gigante y tiran a todo el mundo? Digo, ¿cómo que viene con una torta? Entonces yo la había asustado a Perlita. Y era para asustarse. Pero en realidad no. El tipo era sincero. Entonces el tipo decía, yo sabía que me iba a pasar esto, pero él había leído la noticia de la caída de un compañero nuestro que habían asesinado a la AAA y todo lo demás, y había leído la carta conmovedora que habíamos publicado del padre de ese muchacho. Y entonces él quería darnos un pastel como reconocimiento. Dijo, y yo soy confitero, pastelero, panadero, y yo no tenía otra forma de expresarle mi reconocimiento más que trayéndoles un pastel. Y aparte traje estas masitas, para los muchachos, o sea, para los de la custodia que lo estaban rodeando. Entonces, Eso habla de la amplitud del público que supo construir el diario, ¿no? ¿Qué te parece la anécdota? Es tal cual, ¿eh? Les juro que no le estoy añadiendo ni una pizca de literatura. Fue tal cual. Pobre tipo. Bueno, porque al comienzo le habían dicho, ahora te vas a comer un pedazo vos para ver si no está envenenado, qué sé yo. O sea, querían hacer comer, los bestias de los Néstor querían hacer comer. Bueno, teníamos cada uno, el negro Raúl, cuando hubo un intento de ataque al diario. Entonces armamos todo un plan de defensa, ¿no? Podíamos salir por los techos, salir por el Museo de la Vestimenta, que cortaba piedras en una de las calles transversales, y armar todo un plan de defensa, ¿no? Yo tuve que hablar con los montoneros y no montoneros del diario, con todos, para que cada quien hiciera el programa total, evacuar a todos los que no eran montoneros, obviamente, en primer lugar a las muchachas, ¿no? Y después los que eran montos nos teníamos que quedar ahí, o rajar a último momento. Bueno. Y el negro Raúl, que estaba a cargo de la guardia, y que era un personaje alucinante, me dice, vení a ver lo que tenemos en la terraza. Entonces me hace subir a la terraza. Nosotros teníamos como una escalera enorme que iba, digamos, planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso. Es decir, salían como los despachos a esa escalera, era una escalera vertical, así, vertical, ¿no? Hasta la terraza. Y
Entonces voy con el negro a la terraza y me muestra una Molotov de este tamaño, o sea, en una garrafa, como de 20 litros, habían armado una Molotov. Y le tiramos la Molotov de acá, me dice. ¿Qué te parece? Y nos quemamos nosotros, boludo. Le digo, esto es una chimenea, o sea, vos viste la escalera, ¿cómo es? La verticalidad que tiene. Tirás esta Molotov en la puerta y las llamas no se van a ir para la calle, las llamas van a entrar, van a agarrar toda la madera que está recubierta, tipo guacerí chanta que tenemos, y qué sé yo, van a quemar esa guacerí y van a seguir subiendo, se van a meter en la redacción, se van a meter en mi despacho, se van a meter aquí, ya van a llegar hasta esta azotea, y esto se va a convertir en una chimenea. ¿No te gusta entonces, cogote? Me dice. Digo, pero no, hermano, no, ¿cómo me va a gustar? ¿Cómo me va a gustar que tiren este? Yo pensaba, se lo tiramos encima. No, pará. Eso, esos eran los aspectos pintorescos. Bueno, pero no les he dejado preguntar, estoy charlando tanto que no. No, pero está bárbaro. Y bueno, reconstruiste lo que es el folclore de ese diario, en el que se desenvolvía, ¿no? La atmósfera, el clima. Pero Miguel, has nombrado a tantas figuras que estaban nucleadas en el diario que han pasado, a ver, a la vez han pasado a la historia de la literatura y de la historia del periodismo, ¿no? Así es. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Rodolfo Walsh, ¿no? Bueno. Rodolfo, les quiero... Sí. Decime. ¿Por qué no haces una semblanza de Rodolfo Walsh? Bueno, Rodolfo era un tipo muy generoso en los hechos, en la apariencia y en la comunicación, tipo medio hosco incluso, reservado. A veces alguna queja que le habían hecho, él dijo alguna vez, yo soy de Trenquelauquen, que significa corazón de palo, alguna mujer me lo ha reprochado, ¿te acordás? Que dice eso en uno de esos escritos. Era súper reservado. Pero digo porque era muy generoso. Yo no vi a nadie hacer lo que hizo él. Él agarró un grupo de muchachos que nosotros le dimos, donde hubo gente que después la hizo en el periodismo, como Rodríguez, que estuvo en Canal 7, estuvo en todos lados, y lo formó. Estaba, entre otras cosas, su otra hija, no Vicky Wolf, que murió combatiendo, digamos, sino Patricia Pascual, que vive, diputada, dirigente política, querida amiga, muy buena amiga. Patricia era una de las jovencitas que estaba en el equipo del padre. Y él les enseñó todos los secretos, o sea, esa cosa mezquina que tienen algunos periodistas no la tenía, esa cosa que tienen algunos como si fueran los grandes cocineros, los grandes chefs, ¿no? Que no quieren revelar finalmente cuál es el toque fundamental que después le da el saborcito, no, él revelaba el toque fundamental, revelaba todo, y lo hacía con una inmensa humildad. Ahora, fíjate qué importante que era Walsh ya en ese momento en todos los órdenes, que cuando Villar clausuró el diario, llegó a las 2 de la madrugada, entró con la ametralladora en la mano, un cinturón de granadas alrededor de su obesa barriga, al grito de ¿dónde está Rodolfo Walsh? Y luego lo primero que preguntó, yo no estaba en ese momento en el diario, estaba el Cabezón, a mí no me había tocado guardia esa noche, le había tocado el Cabezón, porque nos turnábamos para tener una guardia nocturna. A mí me tocó desgraciadamente cuando el asesinato de Rodolfo Ortega Peña, gran querido y compañero. Yo tuve que cubrir lo de Rodolfo, pero bueno. Pero a él le tocó la clausura, a Norberto, a Abejar. Entonces le tocó el enfrentamiento con Villar, nada menos. Que preguntó dónde estaba el escritorio de Walsh y me parece que se desilusionó cuando vio que era un escritorio como de oficina, ¿viste? Metálico, gris. El escritorio en sí no tenía nada extraño, ¿viste? El que tenía era Rodolfo en la cabeza y en los papeles, digamos. Pero los papeles más comprometidos se los llevaba, además. No los dejaba del diario. No los dejaba. Los papeles iban con él a la clandestinidad. Entonces, no, súper prolijo, un oficial de inteligencia, un tipo que manejaba las escuchas,
para saber cómo se movían, ¿no es cierto?, la policía. Y Miguel, Sí. ¿recordás alguna nota en particular que haya escrito Rodolfo en policiales Sí, donde trabajaba, por ejemplo? escribió una serie de notas que armaron un revuelo de la gran flauta sobre Palestina, a favor de los palestinos. Pues esa fue una de las notas. Sí, además no solo eso, sino la forma en que dirigía la sección de policiales era muy importante. Llevaba una estadística de todos los. Miren, ahora, los casos actuales de gatillo fácil y todo demás que siguen los compañeros de Hijos de La Plata, ¿no? Y otra gente que denuncia. Decía, van 798. ¿Qué quería decir eso? Ese título que ponía en un recuadrito siempre, todos los días, indicaba todos los muertos por gatillo fácil de las policías en la República Argentina. Todos los días, de la bonaerense, de la federal, pero sobre todo la bonaerense, la que tenía marcada, es muy, muy interesante a la luz de lo que ha ocurrido en estos días, ¿no? Es decir, a la que tenía marcada, pero así de manera etiquetada, era, como se diría hoy, a la bonaerense. Y entonces sacaba la estadística de todos los que asesinaba a la bonaerense. ¿No? Chocobar, digamos, los chocobares de la época, ¿no? Los chocobares de la época, así, y, entonces, bueno, y además publicó toda una crisis interna que había tenido Villar dentro de la policía. Por eso Villar estaba enloquecido con Wolf, porque veía que Wolf tenía información interna y no sabía de dónde. ¿Quién se la daba? ¿Qué pasaba? Se lo llevaban a Rodolfo. Si lo atrapaban en el diario, se lo chupaba en ese momento. Sí. Sí. Y había hecho una caracterización muy completa de la policía, no solo en su aspecto represivo, sino también acuñó esa expresión, la secta de la mano en la lata, ¿no? Así es, exactamente. No, sí, estaba al tanto de todos los hechos de corrupción. Por eso Villar estaba enloquecido. ¿Dónde está el escritorio? No me acuerdo de la frase, ¿dónde está el escritorio de Walsh? Entonces, hacia los alumnos, maravilloso. Hacia la policía, bravo. Hacia la interna, crítico de algunas cosas como el 1 de mayo con Perón. Me acuerdo que le dijo a Firmenich, nos vamos a ir a pelear, si nosotros vamos a decir qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular, nos vamos a ir a pelear con Perón. Muy inteligente. Claro. En el sentido de decir, porque no era una cobardía, era astucia política. Decía, momento, dijo, muchachos, nuestro puente con las masas se llama Juan Domingo Perón. Claro. No nos equivoquemos. Es decir, es el puente. Cosa que le escucharía decir a Rodolfo Puigros después, muchos años después en México. Exactamente la misma frase. La misma, nuestro puente con las masas se llama Perón. Entonces no vayamos a la plaza a putearlo a Perón específicamente. Vamos de otra manera, pero no vayamos a putearlo porque nos vamos a pelear. Y nos peleamos. No es que el viejo nos echó, mentira eso. La gente se enfureció tanto que la gente lo mandó a la mierda y se fue viejo de mierda, viejo hijo de puta, y la gente se iba. Gente como Framini, que habían sido viejos afiliados al Partido Justicialista, rompieron el carnet del Partido Justicialista y lo tiraron a la mierda. Yo llegué a la plaza inmediatamente después y ya no alcancé a parar nada, porque a mí me pidió Pepe Firmenich, justamente, andá, Miguel, a ver qué pasa, para cubrir que no haya una represión brutal contra los compañeros, ¿no? Fui con fotógrafos del diario y todo lo demás para cubrir la cosa. Y ya no llegamos a tiempo, porque ya se habían ido, o sea que la retirada fue rapidísima el 1 de mayo. Bueno, Rodolfo, por supuesto, esta anécdota de Populevich que dijo que... Y él escribió esas 8 o 10 líneas del diario de la muerte de Perón, que son antológicas. Sí, son una obra maestra. Difícil producir una síntesis más extraordinaria que lo que... ¿no? Sí. Y hecho en el momento, ¿no? En el momento. O sea, bueno, yo diría que fue muy importante para mí la experiencia de haber podido trabajar con Walsh, haber podido militar con Walsh. Estuvimos en la isla también, estuvimos haciendo prácticas militares en la isla. No se olviden que integrábamos, el ámbito de conducción también era un ámbito partidario, entonces era como una célula, ¿no es cierto? El responsable de esa célula era Paco, después el cabezón, Abeger, pero inicialmente Paco, Urondo.
me acuerdo cosas. Rodolfo era irónico, era así, tenía mala leche, digamos, cuando quería, era un tipo duro, sacudía de costado, y no tenía como eso, como un encubrimiento de la ternura que él podía tener, que seguramente la tenía, por cómo se expresan otras cosas, digamos, como que era un tipo, digamos, muy para adentro, ¿no? Y Claro, muy sobrio, muy reconcentrado, ¿no? Sí, pero además, obviamente lo que, digamos, a mí no me sorprendió saber cómo él se resistió cuando supe la verdad de lo que había ocurrido, digamos, con él, cuando le intentan secuestrar, ¿no es cierto?, Astiz, el Tigre Acosta y todos los demás, y los de la policía que estaban ahí junto con la ESMA, la caída de Rodolfo. No me sorprende, digamos, que él llevara ese 22 que llevaba acá siempre adelante. Y le decía, Rodolfo, te vas a quedar estéril, le decía, porque te va a escapar un tiro justo en una parte estratégica. Le decía, ¿no te parece mejor llevarlo al costado? Me decía, yo lo llevo como quiero. ¿No? Bueno, está bien. Llevarlo como quiera. Pero, el tipo extraordinario, fuera de serie, un auténtico fuera de serie. Dice un dato muy interesante. Y murió consecuentemente, tirando el subcomisario Weber, miserable canalla que parece que es el que lo remata, dice que seguía tirando y tirando y no se caía nunca. Bueno, y Rodolfo resistió ahí heroicamente. Diste un dato muy interesante que era la posición de Walsh en la plaza, ¿no? A propósito Sí, de ese episodio histórico. Sí, es cierto. ¿Hubo alguna discusión en noticias a propósito de esa diferencia de ideas? ¿O siempre? Sí, muchas discusiones. No, no te olvides que como había un ámbito político, en ese ámbito político se procesaba todo, hasta por ahí, desgraciadamente, alguna infidelidad conyugal. Cuando Paco la deja a Lili por Mazaferro, pobre, y se va con Alicia, fue muy cuestionado. Yo no, porque no he tenido nunca ese puritanismo, digamos, pero algunos Cristianucci de la Orga, no. Sí, ¿no? Le sacudieron a Paco. Claro. Sí, no, se discutía todo, se discutía, qué sé yo, se discutían hasta cosas personales, digamos, en el sentido es como esas. Digamos, todo estaba bajo discusión. No solo la mecánica de funcionamiento del diario, su significado político y lo que pasaba en el diario políticamente, sino también cómo estaba la marcha del país en general, cómo estaba la situación política. Yo, además, por mis funciones, esas funciones que había hecho de canciller, digamos, obtenía mucha información política. Pues yo me reunía con sindicalistas, me reunía con dirigentes políticos, me reunía con, ¿no? Por ejemplo, y ahí viene lo que decían los columnistas de noticias, eso fue muy lindo, porque nosotros conquistamos columnistas fantásticos, como Miguelito Gacera, que era fidero, que era sindicalista, que tenía una fama medio como bandorista, pero Menotti fue columnista, César Menotti, me lo encontré al flaco hará un año más o menos, me lo encontré por la calle, ¿qué haces? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Me lo encontré a César Luis. Y él pero de columnista, me pareció bárbaro. En eso estaba el de las carreras de La Plata, que era maravilloso. Y yo hice una alianza, como Abras nos tiraba a matar, yo hice una alianza con Héctor Ricardo García. Y debo decirles que, curiosamente, pese a ser un tipo del periodismo comercial y todo lo demás, se portó extraordinariamente bien. Quiero rendir un pequeño homenaje a su memoria. Porque, además, también muy pintoresco. García nos dio un crédito de papel que cuando yo lo vi en el 75 me dijo,
che, bueno, eso me cagaron. Todavía no me agarraron el papel. Entonces, no había conseguido el papel. Me cagaron, hablaba así, me cagaron, ¿qué pasó? Después otra vez pasó otra muy graciosa que yo quería publicar una solicitada del Partido Peronista Auténtico, me era secretario de prensa del Partido Peronista Auténtico junto con Ernesto Jaureche, y no sabía, Fariña, el jefe de publicidad de Crónica, nos había rechazado un aviso, para no quedar mal con el gobierno de Isabel, esto ya en el 75, ya después de noticias. Pero es consecuencia de las noticias. Y lo fui a ver a Héctor Ricardo, al edificio de Crónica, y entonces me dice, ¿y te rechazó la solicitud, Fariña? Digo, sí. A ver, la solicitada, ¿habla mal de los curas? Digo, no. ¿Habla mal de los milicos? No. Solamente con la colifa, se mete con la colifa, nada más con Isabel, ¿no? ¿Se mete solo con la colifa? Digo, sí, se mete solo con la colifa. Entonces, casó el teléfono. Hola, Fariña. Héctor. ¿Qué haces, Fariña? Che, oíme, sos boludo. ¿Cómo que por qué? Acá está Bonazo. Le rechazaste un aviso a los del Auténtico. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, Fariña. Este es un diario democrático, ¿me entendés? Y el que da las órdenes de lo que se publica y no se publica soy yo. En este diario democrático el que da las órdenes soy yo. Entonces, la cosa es muy clara. Si acá vienen los Hare Krishna, los comunistas, los putos, los que vengan, vos le publicás. ¿Me entendés? O sea, salvo que yo te diga que no, vos le publicás a todos, los Hare Krishna, los comunistas, los putos. No sé qué nos colocó en la categoría de los Hare Krishna. Bueno, eso. Después la otra, y le digo, ¿cómo fue que te clausuraron? Porque había clausurado, viste, Isabel y todo. Me contó a mí. No, esta mía está colifa, está mal, del Valero. ¿Cómo vas a clausurar Crónica? Es una boluda. El único que aparece como peronista. Yo estaba con una mina en jacuzzi, en casa. Y de golpe me llaman por teléfono, que me llamaba de presidencia, que me querían ver urgente. Entonces le digo a la mina, picatera. Sí, ese era Héctor Ricardo García. Se levantó desnudo del jacuzzi, se vistió y se fue a la presidencia. Pero él, con lo del papel, se había portado muy bien. Ahora, cuando yo le pedí las máquinas, porque tenía una velocidad de tirada impresionante, tiraban 200, tenía una máquina que tiraba 250.000 ejemplares por hora. Montón. En 1974. Claro. ¿Se dan cuenta lo que era eso? Era bólido. Y entonces le hice la propuesta. Y nos encontramos y estuvo muy bien. Yo lo reconocí. Ahora se escribí una necrológica y lo puse. Dijo, mirá, Miguel, todo lo que vos quieras, pero me cagué. No, con esa no, porque vienen los de López Rega, me rompen todo. ¿Entendés? No. Y me voy a comer un balazo yo. No, discúlpame, ahí me cagué. No, la máquina no. El papel, ganó todo. Y bien, el tipo podía haber inventado cualquier cosa, mis socios, claro. El directorio, no, el tipo era así. Fue de frente. Era así. Claro. Y además admiraba noticias, le encantaba noticias. Eso es un dato muy importante. A pesar de ser la competencia. Lo único que se enojó porque le choreé a mucha gente, igual que Timerman. Timerman se enojó conmigo porque le choreé cualquier cantidad de gente. Algunos no quisieron pasar, desgraciadamente, como Osvaldo Soriano, pero me lo afanaba el gordo también. Estaba detrás de Soriano, claro. Yo me quería afanar al gordo. No, tuve una reunión con el gordo. El gordo no se animó, lamentablemente no se animó. Le dije, vení, gordo, digo, te vas a quedar en la opinión con Timerman. Dejate de joder, tu diario es con nosotros, con todos, estamos con Paco, estamos con Rodolfo, estamos con Juan, estamos todos, ¿viste? Dejate de joder, venite con nosotros. Hubiera sido una gran adquisición. Pero, sí, pero le afané igual muchos. No sé si escuchaste, Miguel, que Santi mencionó a otro que colaboró en el diario, y vaya si pasó a la historia grande. A Westergeld. Héctor bueno, la historia. Bueno, muy bien, Santi. Un grande. Brillante periodista.
Sí, señor. Fue el hecho más polémico de la historia de noticias. Sí, porque había un grupo que estaba a favor de la guerra de los Antartes y un grupo que estaba en contra de la guerra de los Antartes. Yo era fanático de la guerra de los Antartes. ¿Cuál era el argumento de la historieta, Miguel? El argumento de la historieta era que había una invasión imperial de los Antartes a la Tierra, y entonces se planteaban distintas formas de resistencia populares. Bueno, o sea, los Antartes eran imperialismo, era Claro. un símbolo del imperialismo, con los dibujos de Trigo, ¿no? Es decir, el guión de Westergel. Yo a Westergel lo había conocido en mi breve paso que tuve. Este pecado siempre me lo recuerda a Hellblum a propósito para jorobarme. Tuve un breve paso por gente, con una condición, que lo vi a Fontana Rosa, y yo le dije, yo de política no escribo, porque no quiero que Aníbal Vigil me censure, porque si Aníbal Vigil me censura, entonces dame notas que hacían los que después fueron famosos cuando no eran famosos en la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Es decir, cómo era cuando Cortázar no era famoso, cómo era, pero no me des bueno. Y ahí lo conocí a Héctor Westergel. Yo lo llevé al diario, porque lo conocí en gente. Y le dije, Héctor, inventate una historieta para noticias. Y inventó la guerra de los Antartes. Entonces, yo la defendía a capa y espada. No tienen ni idea ustedes. Había gente chata, cuadrada. ¿Viste? A veces la militancia produce un tipo de gente que tiene una especie de geometría, ¿no? Son cuadrados, ¿viste? ¿Y por qué la atacaban? No, porque decían que era muy simplista y muy mamona, y que no, y que tenía que ver eso con la realidad concreta, y que nadie se lo tragaba, y que no, ¿qué te cuestionaban? A mí me parecía una joya, y me entretenía, me encantaba Ahí tengo el libro de la Guerra de los Antartes, de la historieta, el libro que se hizo sobre la historieta, que no tuve nada que ver. Pero con la historieta sí, yo estaba encantado con lo de Héctor. Y Héctor después estuvo vinculado al aparato de prensa de Montos, y es por eso que cae, ¿no es cierto? Cae en vinculación con el aparato de prensa. O sea, yo lo acerco a Héctor. Él ya tenía una cierta tendencia, además sus hijas militaban, en fin, había toda una tragedia, ¿no? Que cae él, las hijas, una cosa, un espanto, digamos. Porque se había cometido un error muy grande, pero eso ya es otra historia que algún día habrá que contar, de lo que fue la estructura de prensa, cómo se continuó, como si el golpe no obligara. Ahí Walsh fue muy crítico, y que fue crítico incluso de Paco. Paco era responsable del área de prensa en ese momento, pero Walsh cuestionó que se concentraran muchísimos compañeros en un mismo local, en una época, digamos, que ya era evidente, cuando hicimos la revista Informaciones, que pretendía ser una revista frentista. Estaba muy bien hecha, era una revista muy bien diseñada por el Oso, pero era una revista totalmente ya que no entendía lo que se venía en el país, o sea, no entendía la magnitud del terror, del terrorismo de Estado que venía, espantoso, ¿no es cierto? Venía una represión brutal. Entonces, había 60 personas que conocían ese local. Era un absurdo, ¿viste? Una cosa totalmente de locos, delirante, muy imprudente. Igual se había propuesto, había dicho, bueno, había propuesto varias cosas. Viene una etapa de resistencia. El pueblo y la clase trabajadora se están replegando, no están en la primera línea de fuego. Pretender que se hagan montoneros y que rompan con el peronismo en este momento es idiota, porque nadie se repliega a la primera línea. Es decir, la misma significado de la palabra repliegue es la retirada, hacia atrás. Vas hacia lo conocido, hacia el terreno, digamos, ¿no?, menos riesgoso. Ese es el repliegue en términos militares. Replegarse es irse para atrás. Claro. Entonces él lo veía muy mal. Yo no tuve la sensación clara. Acá hay una cosa que yo no sé si a ustedes les puedo decir, no les puedo decir, no les quiero crear problemas tampoco con nadie, pero hay una acusación muy fea que Berbisky hizo de mí, de que yo lo abandoné a Walsh, ¿no es cierto? Cuando me fui, una cosa muy, muy fea que dijo en un documental que dieron ahí en Encuentro. En Canal Encuentro, sí. En Canal Encuentro, la verdad es que ocurrió exactamente todo lo contrario. Horacio
a pesar de que muchas veces me decía Populevich y me criticaba por izquierda. Walsh, Rodolfo. Walsh, perdón, Walsh, Rodolfo. Me tenía mucho respeto y mucho cariño y tenía ganas de que yo fuera a trabajar con él. En realidad fue Vicky, que estaba en prensa de movimiento y que me tenía a mí, que no quiso que yo fuera a laburar con el viejo, con el padre, con Esteban, como era el nombre de guerra de Rodolfo. Yo me fui cuando el partido me saca de la Argentina, me dan las instrucciones el Oveja Valladares, pobre que lo asesinaron en Montevideo, la represión. El Oveja me dice, no te veas con nadie del partido por lo horizontal, solo con la gente que yo te diga, por cuestiones específicas, documentos. Hay una única excepción que es Rodolfo Walsh. Si no hay forma de llegar a Rodolfo, nos interesa hacerle la propuesta a Rodolfo de que se vaya del país. Cosa que después lo consulté varias veces con Lidia, la mujer, a posteriori, y me dijo, nunca se hubiera querido ir Rodolfo. No se quería ir del país por una razón muy clara, que era que pensaba que era como una traición hacia Vicky. Es decir, que, entonces, bueno, yo lamentablemente no lo pude encontrar. Yo intenté tirarle una cita justamente a Berbisky, no lo pude lograr, a través de Luisito Guagnini, que se portó muy bien. Luisito actuó de intermedia, después a su vez fue también desaparecido Luisito. Estos ya son los aspectos trágicos y tristes y desgraciados, que a mí me interesa aclarar siempre, por una razón obvia, digamos. Ese tipo de cosas hacen mucho daño, ¿viste? Y son versiones que verdaderamente son versiones deleterias para jorobar a alguien. Y creo que la grieta no justifica eso. No, seguro que no. Es decir, creo que si vos estabas más kirchnerista, menos kirchnerista, o qué sé yo, no justifica que vos falsees la historia. Para mí la historia hay que contarla exactamente como fue. Con los errores, con los aciertos, con las barbaridades. Montoneros cometió errores. Y yo también, como cualquier humano, digo, decir, pero no ese, precisamente, de ese no me tengo que autocriticar. Al contrario, intenté por todos los medios tratar de llegar a Rodolfo. Lo que pasa es que la clandestinidad es espantosa. ¿Por qué además? ¿Por qué las fuerzas represivas tratan de que las fuerzas políticas se clandestinicen? La clandestinidad, contrariamente a lo que dicen y propagandizan la gente de la reacción, no es una vocación que uno tiene. Uno no nace con vocación de ser clandestino, ¿viste? De que te persigan, de que pongas a tus hijos en riesgo, de que pongas a tu mujer en riesgo de ser violada, de ser torturada, de ser asesinada, de ser secuestrada. Nadie quiere eso. Nadie a priori piensa, digamos, todos. Claro, es verdad que cuando vos asumís el compromiso con una organización de tipo revolucionario, como era en aquella época, y esto tal vez en la generación de Santi cuesta más entenderlo por lo que pasa hoy, el riesgo de vida ya está dado. O sea, el solo hecho de pertenecer a una organización armada te condena, digamos, o sea, viste, ante los ojos del terrorismo de Estado, digamos. O sea, pues, yo era más bien un político, no era un cuadro militar, es decir, yo no era Tom Mix, viste, estaba ahí con los revólveres. Yo era más bien un cuadro político de la organización. Pero igual era igual, para el enemigo era igual. Me acuerdo que una vez se lo dije a Pepe. Digo, Pepe, yo para el enemigo, acá dentro de la organización es como si fuera un sargento, pero para el enemigo soy un general. Bonazo dirigió noticias, que es un general. ¿Entendés? Si a mí me agarraban, me cepillaban igual sin importar el grado interno que tenía, esto es así, ¿no? No sé si eso, Santi, para confirmar lo que vos dijiste hace un momento, de que Walsh había elegido no irse del país. Eso es lo que me dijo Lidia Ferreira. O sea que lo perverso de lo que dijo el perro es que la que dijo que yo debía darle un pasaje a Walsh y que no se lo di, no fui a la cita a dárselo, mentira. Imagínate que la organización no daba pasajes. A ver, una cosa que esto les puede resultar claro incluso a los que no conocen las leyes de la clandestinidad. La organización no daba pasajes. La organización lo que hacía te daba verdes en la mano y te decía, te sacás un pasaje. Sí, lógico. Claro. Y ni siquiera te preguntaba, y yo me cuidaba muy bien si me lo preguntaban, de dar una información falsa incluso a la propia organización.
el itinerario. Por una razón muy clara. Porque si el tipo que te daba eso y todo lo demás sabía tu itinerario, y ese tipo caía, lo quebraban y cantaba el itinerario que vos seguías. ¿Me explico? Es obvio. Entonces, es obvio que la organización no era una agencia de viajes, Montonero. Claro. Me parece acá que le falló la memoria a alguien. El tema era, digamos, yo sí tenía como instrucción de la Oveja Valladares no ver a nadie excepto a Rodolfo. Entonces yo lo que alcancé fue decirle a Guañini y le dije, Lolo, mira, ¿sabes qué? Decirle al perro y decirle a Rodolfo, si podés llegar a Rodolfo, que necesito hablar con ellos, que necesito hablar con Berbisky. Y necesito hablar, mejor dicho, con Berbisky. Con Berbisky, si era necesaria su intermediación para llegar a Walsh. Yo necesito hablar con Walsh, porque hay una oferta de la conducción. La conducción quiere que Rodolfo salga del país. La conducción quería tenerlo a Rodolfo, obviamente, en la conferencia de prensa de Roma a la cual yo asistí, a la cual que asistimos varios, burlando a todos los servicios secretos de diversos países. Logramos hacer un impresionante en el Hotel Michelangelo de Roma. Logramos hacer una conferencia de prensa impresionante donde se creó el movimiento de prensa Montonero, donde había ex gobernadores peronistas, ¿no es cierto?, dirigentes políticos, guerrilleros, una combinación que yo pensé que iba a funcionar muy bien. Desgraciadamente, no, empezó después más un poco el criterio militar, entonces, que el criterio político. Y entonces no anduvo lo bien que podía haber andado. Miguel, mira, ya hemos hablado casi 1:45. Seguiríamos escuchándote horas y horas más, y lo vamos a hacer en sucesivos encuentros, si a vos te parece, pero a manera de cierre, para confirmar ese dato que no me parece menor, que Walsh no se quería ir del país, me lo dijo Roberto Fernández Retamar, que sentía un gran afecto y una gran admiración por Walsh, que los cubanos le habían ofrecido, digamos, en Cuba, y que él no había aceptado. Porque bueno, eso confirma lo que dice Patricia Walsh, quien puso fin a la polémica esta famosa entre Berbisky y yo, fue Patricia Walsh, que dijo, nadie puede dudar de Miguel, ni de la buena fe de Miguel, ni de lo que Miguel dice con respecto a mi padre, diga, punto. Eso, la que le puso una tapa así fue Patricia en ese sentido. Basta, se acabó esta discusión. Pero lo que vos me decís es muy importante porque viene a corroborar exactamente lo que Lilia Ferreira me dijo a mí. Claro. Lo que Lilia Ferreira, además tengo grabaciones de Lilia Ferreira. Tengo grabaciones en la Universidad de Quilmes, porque yo la llevé a Lilia a contar cómo había sido justamente la caída de Rodolfo. Lilia vino a contar qué había pasado con la casa, cuando el ejército, ¿no es cierto?, bombardeó la casa, se llevaron el archivo, la Marina se llevó el archivo de Rodolfo, ese archivo fue a parar a la ESMA, como recordarán ustedes, es decir, el archivo del diario Noticias, volviendo a las noticias, a la propuesta inicial de ustedes, el archivo de Noticias fue a parar a la ESMA. Claro. Los que trabajaban en la pecera, como yo cuento en Recuerdo de la Muerte y demás, trabajaban con materiales del diario Noticias. Las cosas de la época. Así que bueno, Lilia vino a contar eso y me lo dijo categóricamente ahí de vuelta. Me dijo, mira, Miguel, no te hagas drama. Porque digo, mira, a mí me ha quedado siempre una gran angustia de no haber podido llegar a Rodolfo, ¿viste? Es decir, yo quise siempre llegar y poder decirle, mirá. Y me dijo, te hubiera dicho que no. Quédate tranquilo. Quédate absolutamente tranquilo. Sacate ese problema de la cabeza, porque lo que Rodolfo te hubiera dicho es que no se iba. No se quería ir. Es así. Y en consonancia con eso está el testimonio de Retamar, que afortunadamente lo hizo público en la película Quijote del Caribe. Buenísimo. Así que ya te la entregaré personalmente cuando terminen estos tiempos distópicos. No, sí, qué horror, por Dios mío, qué espanto esta pandemia. No. Esto es peor que la clandestinidad. Hemos escuchado fascinados sí, ¿de veras? ¿No ha estado muy latoso? No, una maravilla. Yo siempre digo que mi amistad con Fidel Castro y con Hugo Chávez
ha determinado que yo sea un tipo que habla un poquito menos. No, pero Un formidable narrador oral, sí, Miguel. fue un Ahí disfrute. les va una muy cortita de cierre. A ver. Cuando Fidel me invita a hablar en la Plaza de la Revolución, junto con él y con Chávez, cuando le entregan el premio José Martí de la UNESCO a Cuba, me invita Fidel a hablar con Hugo. Y fue genial, porque me agarró así. Yo ni sabía que iba a hablar, te imaginas, la Plaza de la Revolución llena, yo transpiraba. ¿Saben lo que es eso? Llena, completa, ahí. Y Fidel me agarra y me dice, una sola cosa. Decía, tono de conspirador siempre. ¿Cuánto tiempo vas a hablar? Yo, como sabía por qué me lo preguntaba, le dije, no, tranquilo, comandante, no más de 10, 15 minutos, no, tranquilo. Oye, nada más, no me digas ninguna otra cosa. ¿Cuánto tiempo vas a hablar? No. Me da mucha gracia porque dije, claro, después viene el speech de él y el speech de Hugo. Claro. Y van a ser, acá nos agarran la madrugada. Miguel? ¿Qué te parece, Miguel, si la próxima vez que conversemos se la dedicamos la conversación a Fidel? Pero bueno, yo tuve uno de los máximos honores de mi vida personal y política y pública, es haber sido amigo de Fidel Castro. Bueno. Y eso no es un mérito mío, sino que en todo caso es una maravillosa concesión que me hizo Fidel Castro, el que quiso ser amigo mío y el que me buscó como amigo para ser amigo fue Fidel. Esto es así, bueno. Cualquiera te lo puede decir que fue. Y quien fue el intermediario de eso fue alguien a vos que le has dedicado con justicia muchísimo, extraordinario poeta, extraordinario ser humano, extraordinario militante, Roberto Fernández Retamar. El que es mi vínculo directo con el comandante es Roberto. La próxima Roberto charla, Miguel, la próxima, vamos a hablar en detalle sobre esa amistad que tuviste nada menos que con uno de los hombres más importantes de la historia de Latinoamérica, ¿no? Y del mundo, te diría yo. Y del mundo, porque ni Lenin tuvo la suerte de poder conducir el proceso revolucionario. Lamentablemente la temprana muerte de Lenin determina que nada menos que el jefe de la Revolución Rusa no haya podido, ¿no es cierto?, ser el que la materialice, y desgraciadamente eso determina que venga Stalin. Claro. Lo cual es una catástrofe para la humanidad, es decir, desde mi modesto punto de vista. O sea, Lenin, que era la gran figura, que era el genio, muere muy joven, muere a los 54 años. Fidel muere a los 90 y tiene la posibilidad de estar durante décadas al frente de la Revolución Cubana. No porque era un dictador y todas esas idioteces que dicen todos estos tarados de acá, sino porque el pueblo lo amaba y lo sigue amando. Y lo sigue amando y lo respetaba y lo respeta. Sí, exacto. Entonces, Fidel es el más grande, porque además tuvo una conciencia universal enorme. Hoy en día, los médicos cubanos han dado un ejemplo al mundo con el tema del coronavirus y de la pandemia, de solidaridad, de entrega, de jugársela personalmente. Cuánto canalla, cuánto miserable que ha escrito que han ido porque los mandan, que es autoritario, que gana mucha plata, toda esa basura que se ha escrito, ¿cierto?, que es todas mentiras. Han ido porque tienen una conciencia militante. Y una de las cosas que, como habrás visto, los equipos de médicos llevaban era el retrato de Fidel, adelante. Claro, Hay una foto histórica que están en un aeropuerto, no me acuerdo si en Italia, donde con el retrato de Fidel Castro. Porque él puso el acento central en esa solidaridad médica. Bueno, yo colaboré en eso directamente con Fidel. O sea, es un tema del que reservamos para esa charla para contar en profundidad. Pero que muestra el humanismo profundo que tenía Fidel. Sí, por eso hay que dedicarle una charla completa a él. Y va a ser nuestro próximo encuentro, Miguel. Qué placer conversar con vos, querido amigo.
Me alegro de no haberles dado la lata, aunque No, yo se me va. no, una maravilla. Es más, no sé, hasta nos da el pudor tener que interrumpirte a veces o cortar. No, interrumpan todo lo que quieran, no, yo conozco las reglas, conozco como periodista las reglas del juego, no se preocupen. Miguel, no se querido. preocupen, al contrario. He hablado con la confianza absoluta y total que yo les tengo. Bueno. O sea que hay una vieja relación con ustedes, de profunda amistad y respeto y de cariño recíproco. Claro, entonces sí. me he sentido, literalmente estoy en casa, siempre en la charla me he sentido en casa. Un abrazo enorme, querido, y hasta Un abrazo la próxima. enorme, Va a ser pronto. pásenlo bien, muchos cariños a todos los Marelli. Un abrazo, Miguel. Muchos Nos vemos. besos y abrazos.